Siga bendiciendo. Qué bueno estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Le invito a Tercera Juan 9 al 15. Tercera Juan, versos 9 al 15. Muy bien, vamos a dar lectura a esta preciosa palabra. Como es nuestra costumbre, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Dios nuestro Padre Celestial, estamos reunidos delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu palabra, en la compañía de la familia de la fe, esta preciosa Grey, congregada en este lugar que nos hemos reunido para lo mejor. Estamos, Señor, acá en este lugar porque necesitamos ser ministrados en las diferentes necesidades que tenemos de manera particular y de manera colectiva como iglesia tuya. Gracias, nuestro Padre Celestial, por esta preciosa oportunidad. Usted siga mostrando su favor, que lo ha hecho extensivo con cada una de nuestras vidas. En esta hora también pedimos que esa bendición repose sobre los hermanos, la iglesia de los niños, los que están en servicio, de tal manera que todos aprovechemos este día a cabalidad, que podamos, Señor, disfrutar de este momento que estamos reunidos en torno a esta mesa preciosa, aparejada con estos alimentos extraordinarios que vienen de su palabra. Gracias, nuestro Padre Celestial, su bendición sobre todos los presentes, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos la bendición de concluir un nuevo libro de la Escritura. Y es este libro, Tercera Juan, que es el libro más corto que tiene la Biblia. Sin embargo, es un libro extraordinario. El Espíritu Santo permitió que estas cortas palabras quedasen acá dentro de la Biblia, porque iba a enseñar a la iglesia a quien fue dirigida esta carta, como también a todas las iglesias desde la era apostólica hasta la venida del Señor. Y nos ha permitido solamente a través de 2 domingos ir verso a verso, para concluir hoy día con el último versículo
el versículo 15. Y la semana pasada vimos un testimonio intachable, un testimonio increíble, y notamos la gran obra que el Señor hace en la vida de la persona. Generalmente cuando se lleva a un hermano que ha partido a la presencia del Señor, se lleva al cementerio o se hacen los velatorios, habitualmente se corre la tentación de hablar todos los atributos buenos que tenía ese hermano, esa hermana que ha partido a la presencia del Señor, lo cual no está malo, pero se deja de lado el autor que hizo que esos atributos fuesen notables en aquel hermano que ha partido a la presencia del Señor. Y generalmente se pierden preciosas oportunidades de hablar de aquel que transformó la vida. Y se da mucha oportunidad a las características de la persona o del hermano. Bueno, acá la semana pasada nosotros vimos el tremendo obrar del Señor en la vida del apóstol, en este caso, o el apóstol está reconociendo, el apóstol Juan, a quien la Escritura lo llama el anciano, está reconociendo un testimonio intachable de una obra extraordinaria que el Señor había hecho en la vida de un hermano de la congregación llamado Gayo. Y estuvimos ahí considerando las características, su carácter, su conducta, que este hermano andaba en la verdad, amaba a los hermanos, atendía a los forasteros, los recibía, los hospedaba en su casa, en fin, era un hermano, calidad de hermano por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces siempre debemos entender y saber que si hay cualidades preciosas en la vida de un creyente, es simplemente por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No es mérito personal, sino que la obra del Señor Jesucristo. Y vimos este tremendo testimonio, pero hoy día tenemos la contraparte, porque hoy día veremos a otro hermano, a quien la Escritura lo denomina Diótrefes. Y este Diótrefes, como característica, tenía que era una persona que se amaba a sí mismo. Además, era todo lo contrario al hermano Gayo. Él no quería acoger a los hermanos que llevaban la palabra del Señor, no impulsaba la obra del Señor, e inclusive se iba en contra de la iglesia del Señor, que había recibido la encomienda no solamente de acoger, recibir e impulsar a los predicadores de la verdad de Dios, sino este hermano Diótrefes no dejaba que los hermanos de la congregación hiciesen este trabajo encomendado por el apóstol Juan. Entonces, son acciones complejas, difíciles, que de pronto se encuentran acá en la palabra del Señor, porque este Diótrefes se está colocando en contra del apóstol Juan. Él está levantando, ¿no es cierto?, un mitín, está levantando una propuesta totalmente diferente a la propuesta que el apóstol Juan había establecido, impulsado por el Espíritu Santo, respecto especialmente a la hospitalidad de aquellos que estaban entregando la palabra del Señor. Ahora, este hermano Diótrefes, no tenemos antecedentes de la realidad de él dentro de la iglesia.
no sabemos si fue nombrado como un líder de la iglesia en aquel tiempo, si era un hermano de una personalidad así un tanto fuerte, o bien era el dueño de la casa iglesia. Recordemos que la iglesia del Señor en el primer siglo, muchas de los lugares donde estaba establecida la iglesia del Señor eran casas, donde los hermanos ofrecían esos lugares, especialmente los hermanos que tenían una mejor posición económica. Ellos entregaban un lugar, y podría ser que este Diótrefes entregó ese lugar para las reuniones cristianas y se aprovechó del pánico para establecer una autoridad que nadie le había delegado. Aparentemente él estaba haciendo eso porque si hubiese sido, ¿no es cierto?, un fiel servidor del Señor Jesucristo, no hubiese hecho lo que nosotros vamos a notar en el texto bíblico. Y que justamente deseo que vayamos al versículo 9 para que vayamos desglosando la vida de este Diótrefes. Y dice el texto bíblico: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces aquí, hermano, empezamos a ver el problema que el apóstol Juan tiene. Este siervo del Señor, acabado, ¿no es cierto?, en experiencia en la obra misionera, en la revelación de la palabra del Señor, de tal manera que él fue el sobreviviente más anciano que tuvo el colegio apostólico de los apóstoles que el Señor asignó, porque Juan vivió más de 90 años. Y con esta vasta experiencia, él, inspirado por el Espíritu Santo, dice: yo he escrito a la iglesia. Y de seguro, con esa autoridad apostólica, él escribe a la iglesia diseminada en diferentes casas, en diferentes lugares y localidades. Y esa carta nosotros no la tenemos, porque es muy probable que en aquella carta le estaba pidiendo a Diótrefes ser hospitalario, que entienda la tremenda necesidad y la bendición de ser hospitalario con aquellos que traían la palabra del Señor, que era la fórmula de entregar, de regar el Asia y Europa con el Evangelio a través de los predicadores itinerantes, y no solamente sostenerlo económicamente, sino también impulsarlo aún más allá a la obra misionera. Entonces dice: yo he escrito a la iglesia. Seguramente esta carta ordenándole a Diótrefes que sea hospitalario. Sin embargo, la carta no está. Y es muy probable que haya sido destruida esta carta por el mismo Diótrefes. Y dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Entonces aquí empezamos a ver una característica de Diótrefes. ¿Qué le gusta a él? Tener el primer lugar entre ellos. Es decir, le gusta mandar. Le gusta, ¿no es cierto?, dirigir. Ahora, esto está totalmente en contrariedad, es un contraste a la enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que el que quería ser primero o estar en un rango elevado tenía que ser el servidor de todos. Pero en este caso, Diótrefes era una persona que le gustaba tener el primado
entre ellos. Dije anteriormente, no sabemos si era un líder ordenado, tal vez un hermano de fuerte personalidad o simplemente había cedido la casa para la reunión, pero la característica fundamental que le gustaba manduquear. No sé si existe esa palabra, y tampoco sé si es de día domingo, pero le gustaba mandar ahí, tener el control de los hermanos, estar en control de todo. Insisto, algo totalmente contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo ordenó. Entonces, este hermano dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, no recibe a los evangelistas, a los misioneros que ha mandado el apóstol Juan a regar hacia Europa y Europa con el evangelio, porque simplemente él ha establecido y ha validado su forma de ser, su forma de pensar. A él no le interesa esto y está negando la hospitalidad de los hermanos enviados por el apóstol Juan, y el apóstol Juan también se incluye en esta palabra, no nos recibe. Porque el que me recibe a mí, dice la palabra del Señor, recibe al que me envió. Entonces siempre hay una unión, ¿no es cierto?, en el que envía y en el que va. Y si uno recibe al Señor Jesucristo, también recibe al Padre. Entonces Juan dice, yo he hecho un envío, pero este hombre no recibe. En otras palabras, no me recibe, no nos recibe, dice el texto bíblico, no nos recibe. Y está en tiempo presente para indicarnos que él negaba la hospitalidad de forma continua. Entonces ahí ya tenemos unas primeras características de este hermano Diótrefes. Versículo 10. Toda nuestra atención, ¿no es cierto?, al versículo 10, donde dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Calidad de hermano negativo. Terrible Diótrefes. Nos quedamos con el hermano Gallo. Pero este Diótrefe, entonces el apóstol dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace. Si yo fuere, o sea, el apóstol está colocándose en el lugar, si él logra llegar a la iglesia donde está Diótrefes, le va a recordar las obras contrarias a la palabra del Señor que este varón estaba haciendo. O sea, le va a dejar en claro el comportamiento. Un comportamiento totalmente ajeno a la palabra y a la voluntad del Señor, a la unidad de la iglesia y a la supervivencia de la iglesia naciente, de la iglesia del primer siglo, que debía ser impulsada con mayor razón para que el evangelio avanzara en todo el Asia y también en Europa. Entonces, aquí dice, bueno, si tengo la oportunidad de estar en la iglesia donde está este hermano y que está como un dictador, yo le voy a recordar lo que él está haciendo. Yo tengo la autoridad. Entonces aquí, hermano, empieza a ver como un problema también de autoridad. ¿A quién le hacemos caso? Los hermanos creo que estaban confundidos, los que estaban con Diótrefes, porque tenían a esta persona autoritativa. Sin embargo, la autoridad relevante en este caso era el apóstol Juan,
que era el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Veamos los pecados de Diótrefes. Primer pecado, dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace, número 1, parloteando con palabra maligna contra nosotros. Parloteando con palabra maligna contra de nosotros. O sea, Juan, el anciano, no es el único insultado por Diótrefes, también han sido los hermanos que él ha enviado. Todos los hermanos que han tratado de llegar a esa localidad geográfica, de pronto se encuentran con este Diótrefes que los trata mal. Y es un hermano que está dentro de la congregación, uno que ha tomado un liderazgo. Ya hemos dicho, no podemos inferir cómo tiene un liderazgo dentro de la congregación. Sin embargo, él parlotea, o sea, dice palabras sin sentido, con palabras malignas contra nosotros. Nuevamente, acá el apóstol Juan habla de nosotros, incluyéndose, porque él ha enviado a esos hermanos y los ha tratado mal. Ahora, no solamente son palabras, parlotear significa decir palabras sin sentido, de pronto, hermano, esas conversaciones donde se pierde puro tiempo, donde no hay nada importante en una conversación, pero lo más grave, dice que ese parloteo de palabras lo hace con palabras malignas. Palabras malignas, hermano. O sea, cuando ya la Escritura empieza a hablar de maligna, ya nosotros podemos asociar con la base de la malignidad, que es el maligno, que es Satanás, el diablo. Por lo tanto, este hombre no solamente dice palabras sin sentido, sino que también habla contrariedades en contra del apóstol Juan y en contra también de los enviados del apóstol, y de alguna manera lo está desacreditando. Y es así que muchas veces dentro de la iglesia del Señor, por este tipo de gente que parlotea y que dice palabras malignas, muchas veces ministerios, hermanos, se han deshecho por culpa de este tipo de personas. Entonces, aquí el apóstol Juan está dando a conocer las características de este hermano que se llama Diótrefes, el cual tiene un gran pecado en su vida, porque parlotea con palabras malignas contra nosotros. Pero no solamente se queda en aquello, porque también tiene un segundo pecado. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea, no quiere obedecer a la enseñanza recibida acerca de la hospitalidad y de la ayuda a quienes trabajan a tiempo completo por la obra del Señor. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea, él está obstaculizando el avance de la obra del Señor. Obstaculiza este hermano Diótrefes, obstaculiza la obra del Señor. Habla mal del apóstol Juan, habla mal de los enviados a predicar el evangelio y también pone obstáculo al avance de la obra del Señor. Pero hay un tercer pecado. Y dice, y a los que quieren recibirlo, o sea, dentro de la congregación hay hermanos que han escuchado la enseñanza apostólica, que han escuchado la palabra del Señor y tienen intenciones de recibir a los enviados a predicar el evangelio. Sin embargo, a los que quieren recibirlo se los prohíbe. Por lo tanto, este personaje, Diótrefes, es un dictador en medio de la congregación. Es una persona que ha tomado un lugar
que no le corresponde y que se mete en la vida de los hermanos para tratar inclusive de desviarlos de la centralidad de la doctrina de la palabra del Señor. Bueno, la iglesia del Señor de pronto se ve enquistada con este tipo de liderazgos, personas que se introducen en la vida de los hermanos, que prácticamente son dictadores. Hemos conocido personas que de pronto hasta prohíben la educación más elevada de los hermanos, porque el hombre tiene que salir rápido al trabajo, por ejemplo, y coartaban la posibilidad de que muchas veces las juventudes de la iglesia accedieran a un nivel más elevado de educación. Ahí tenemos acciones dictatoriales que dictan totalmente del ejercicio de una sana enseñanza. O también prohibir matrimonio entre miembros de diferentes denominaciones, o tener relaciones con un familiar no creyente. No, si su mamá no es creyente, usted no la visite, por ejemplo. Y de pronto, al parecer, estas cosas son como extremas, pero aún en este siglo XXI se siguen dando. Porque hay gente que toma estos lugares simplemente para hacer dictámenes dictatoriales que no tienen nada que ver con la exhortación de la Biblia, sino que son preceptos personales donde se están introduciendo en la vida de los hermanos. Entonces, este tercer pecado de Diótrefes es que los hermanos que decían, no, nuestro deber es ser hospitalario, nuestro deber es ayudar a los hermanos, es recibirlos, impulsarlos a la obra misionera, a los que quiere recibirlo se los prohíbe. Y ya, hermano, el abuso total que tenía, y el cuarto pecado, ¿qué dice? Y los expulsa de la iglesia. Y los expulsa de la iglesia. Ahora, de nuevo, ahí muy importante, el verbo está en tiempo presente, hermano. Indica un curso de acción continuada. No es que él cometió el pecado y de pronto vino al arrepentimiento y dejó de pecar, sino que él tenía como rango de acción esto, de manera cotidiana, lo expulsa de la iglesia. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, ustedes se van de la iglesia, porque yo no quiero que estén recibiendo a esos tales misioneros que manda Juan. Esa es, hermano, a grandes rasgos, la característica de Diótrefes. Ahora viene la exhortación a Gayo. El apóstol Juan hace una exhortación al hermano Gayo y le dice: amado, no imite, versículo 11, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Imitar lo bueno. Es decir, Gayo, tú tienes que seguir siendo aliado de la fe. Tú tienes que seguir siendo aliado de la enseñanza que hemos impartido y que el Señor nos ha entregado como sus apóstoles. Tú tienes que estar de nuestro lado, hermano Gayo. Y la parte positiva es imitar lo bueno y recibir a los que iban y llevaban el evangelio a través de diferentes partes, a pesar de lo que estaba haciendo Diótrefes. Y luego le dice: el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno, toda la iglesia, el que hace lo bueno es de Dios. Tan así simple, tan sencillo, hermano. Lo bueno está totalmente contrastado con lo malo que estaba haciendo Diótrefes.
Y el que hace lo bueno está del lado de Dios, está del lado de la verdad de Dios. Por lo tanto, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces aquí se empieza a poner de alguna manera, no podemos ser juiciosos, pero de pronto se empieza a poner en tela de juicio el testimonio de Diótrefe. El que hace lo malo no ha visto a Dios, porque ver a Dios, hermano, es hacer lo bueno. Así dice la palabra del Señor. El mismo Juan, en su Evangelio, en 14, 7 al 9, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces, cuando se ve a Dios, hermano, se le ha conocido a Él y ya no se hace lo malo. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, este versículo 11, el apóstol Juan coloca a Gayo en una opción: hacer lo correcto y permanecer del lado de la verdad de Dios, de la tradición apostólica, y comportarse totalmente opuesto a lo que estaba haciendo Diótrefes. Este versículo 11 es un tremendo versículo, es como la clave de esta tercera de Juan, porque dice: amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. Es decir, hay momentos que se tiene que hacer, hermano, una elección en nuestra cristiandad, en lo que nosotros vamos a hacer por alguna situación en particular que estamos enfrentando en nuestra vida cristiana. Y en ese momento es necesario de que se haga lo bueno y no se imite lo malo. Muchas veces, hermano, aún en las cosas tan sencillas de la vida, se empieza a practicar lo malo, a imitar lo malo. Pero ¿por qué hiciste esto? No, es que este otro jovencito lo hizo también, pero él no es un referente. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque ha estado imitando aún en la sencillez lo malo. Es bueno partir desde nuestra infancia, desde nuestra mocedad, desde nuestra juventud y desde nuestra adultez. Es bueno partir, iniciar o estar en la cristiandad practicando lo bueno. ¿Amén? Y el Señor nos bendiga, hermano. Porque las prácticas de lo malo, aún en la sutileza, pueden traer un tremendo descalabro. Y es la razón que el apóstol Juan le dice: oye Gayo, sigue practicando la hospitalidad, sigue impulsando a los hermanos, todo lo que hemos dicho de ti, sigue en esa práctica. Porque hay gente que hace lo malo aún dentro de la iglesia. Bienvenido a la iglesia del Señor. Uno de los títulos que le tengo a este sermón es: bienvenido a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor no es perfecta. Y así como hay excelentes hermanos Gallo, hay también Diótrefes. La iglesia del Señor no es perfecta. Alguien te dice: me voy enojado de esta iglesia porque los hermanos son, y dicen un rosario, y se va a otra iglesia sin saber que el día que colocan un pie en la otra iglesia la echan a perder. Amén. Así es, así es la realidad. Entonces debemos de tener cuidado, y la centralidad del mensaje de tercera de Juan se ve en este versículo: amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No tiene la experiencia de una relación más profunda con el Señor. Ahora vamos al versículo 12, donde primero hemos visto que se da un tremendo testimonio de Gayo, después vemos los problemas de Diótrefe, ahora nos hablan de Demetrio.
Demetrio. ¿Quién es este hermano Demetrio? Vamos a verlo. Este Demetrio muy probable es el hermano que el apóstol Juan le dice, lleva esta carta a la iglesia, muy probable a la iglesia donde está Diótrefes. Entonces este tiene una función tremenda y le dice lo siguiente, versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, cuando las aguas están mezcladas, de pronto es necesario conocer o saber quiénes llegan a ciertos lugares, porque no necesariamente Gayo conocía a Demetrio, pero sí el apóstol Juan lo conocía y quiere reportarle la tremenda reputación que tiene el hermano Demetrios. Y dice que en el testimonio de Demetrio, versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio. O sea, mientras Demetrio está sirviendo al Señor al lado mío, eso es lo que Juan le está diciendo, mientras lo hemos conocido en su trayectoria de cristiano, mientras él se ha desarrollado como hijo del Señor, todos. Y la pregunta, ¿qué serán en el griego todos? Todos los hermanos, todos dan testimonio de Demetrio. Ahí cuando se une esa frase, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, esa frase fue utilizada en la ley, en los tribunales, pero después adaptada por la iglesia para decir simplemente contra un acusado que tenía, ¿no es cierto?, una verdadera acusación o una falsa acusación. Decían la gente, todos dan testimonio y aún la verdad misma, eso implicaba fuera de toda duda. O sea, no hay ninguna duda de la calidad espiritual de Demetrio. No hay ninguna duda. Es una verdad incuestionable. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. O sea, todos los hermanos, ahí tenemos un testigo. Todos los hermanos de la congregación dan testimonio de Demetrio. Dice, y aún la verdad misma. Y aún la verdad misma. O sea, aparte de lo que los hermanos decían a favor de Demetrio, ahora coloca la exigencia en el evangelio mismo. El evangelio, en la vida del Señor, en el desarrollo de su cristiandad, porque dice que la verdad misma da testimonio de Demetrio, es decir, su estándar de fe quedaba confirmado por la calidad de su carácter de creyente y su devoción al Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, su desarrollo como cristiano, que se veía en la verdad de Dios, reconocida en su palabra, también daba testimonio. O sea, primero, toda la congregación, primer testigo, toda la congregación, sin excepción. Después, el mismo evangelio, lo que provoca el evangelio, está dando testimonio de Demetrio. Y finalmente, un tercer testigo. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, no solamente quedaba con el testimonio de la congregación, sino Juan, el anciano, era el tercer testigo del carácter de Demetrio. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento respecto a certificar una verdad? Que en boca, ahí le estoy recordando,
que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Por lo tanto, aquí el Espíritu Santo trajo 3 testigos para decirnos que Demetrio era calidad de hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo Él levanta gallos, cómo Él levanta a Demetrio. Pero recuerde, el fondo de la olla, de las características de los fieles siervos del Señor, es por la tremenda obra que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestros corazones. No hay otra, hermano. No es nada nuestro, es por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hermano, no hay algo más interesante, un bálsamo tan suave, tan delicioso para nuestra alma, escuchar la opinión buena que tengan los hermanos de nosotros. No hay un bálsamo más grande. Y esto lo estaba escuchando Demetrio del testimonio que daban. Ahora tenía una pega súper difícil porque aparentemente él era el cartero. Y el cartero donde las papas queman, pues, hermano. Ahí estaba este hermano Demetrio. Ahora ya concluye y se despide. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. En otras palabras, tengo muchas cosas que escribirte, tengo que darte muchas explicaciones, gallo, pero es que no puede ser una conversación escrita, no puede ser una conversación casual donde inclusive puede haber una mala interpretación. No quiero escribírtela con tinta y pluma, no quiero que sea así en el papel, mandarte un mensaje, no, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. Entonces quiero dejar de lado esto porque quiero tener una conversación cuando vaya a ese lugar, a esa iglesia y sobre todo donde está este tal Diótrefe. Veo una necesidad de ir para ese lado, enfrentarme con este hermano, pero también contigo, Gallo, para que sigamos hablando de las cosas y especialmente de las que pertenecen a la vida y a la piedad y de la manera de extender el evangelio del Señor Jesucristo. Y luego dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos. A cada uno en particular, muchas traducciones dicen saluda a los amigos por su nombre. Oiga, este Juanito o este apóstol Juan estaba viejito, más de 90 años, pero hermano, tenía tantas amistades, tenía tantos amigos en común con Gallo también, y relaciones, y los conocía a los hermanos todos por nombre. Y cierra esta carta afirmando lo importante que es la amistad, el compañerismo y también la paz en medio de la iglesia. La paz sea contigo, porque estaban en conflicto. Recuerde, el hermano Gallo está ahí metido justamente donde estaban los problemas con este Diótrefes. Entonces, que el Señor los siga bendiciendo grandemente a través de este libro completo de la Biblia que hoy día, por la gracia del Señor, nos graduamos. Y hay varias enseñanzas, yo estuve tratando de ver así rapidito, hay varias enseñanzas, como el testimonio de Gallo, andar en la verdad, andar en nuestro Señor Jesucristo, andar en la palabra del Señor, andar en el servicio del Señor, ser hospitalario, impulsar a los predicadores de la verdad en el contexto ahora que nosotros estamos viviendo. Estas eran características preciosas del testimonio de Gallo. También otra enseñanza, el testimonio de Diótrefe, es un testimonio totalmente opuesto, amador de sí mismo, no hospitalario, que va en contra de lo establecido por la verdad apostólica.
Entonces, hermano, dije anteriormente que la iglesia del Señor está formada por gente imperfecta. De pronto queremos encontrar la perfección, pero hay personas imperfectas. Pero a pesar de eso, y de lo que ocurrió hace 2000 años atrás, porque este incidente ocurrió hace 2000 años atrás, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de los diótrefes, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue vivo y activo y sigue reconciliando personas con Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí notamos que el Evangelio es poder de Dios. A pesar de nosotros, a pesar de los diótrefes, y que esperamos en la gracia del Señor, porque no nos dice más la Biblia acerca de él, que este varón haya ido, ¿no es cierto?, al arrepentimiento de lo que estaba haciendo dentro de la iglesia. Ahora ya he dicho, hermano, otra enseñanza es en el versículo 11, donde se nos hace un llamamiento a colocarnos en el lado correcto de la revelación bíblica, hermano. No andar infiriendo, a mí sí me gusta esto, como se ve de esta manera. Hermano, siempre andar, en este caso Juan le dice a Gallo, oye, Gallo, colócate del lado de la revelación apostólica. Recuerda que yo soy apóstol del Señor, recuerde que yo estuve con el Señor, y la revelación apostólica entregada por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, el sostén de las palabras del Señor. Por lo tanto, hay que colocarse en el lado correcto, en lo que es bueno. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. Entonces, este versículo nos ordena a colocarnos en el lado correcto, en el lado de la palabra del Señor, hermano. Amén. Otra enseñanza, el testimonio del hermano Demetrio. ¿Qué le pareció, hermano? Todos dan testimonio del hermano Demetrio. Algunos dicen, no, a mí me gusta este hermano, pero y otros dicen, no, a mí no me gusta tanto. Pero aquí a Demetrio, todos daban de testimonio. Qué interesante, todos dan testimonio de Demetrio. Y además su testimonio como creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Y además el testimonio del pastor de la iglesia, en este caso el apóstol Juan. Que estos preciosos testimonios de Gallo y de Demetrio se sigan multiplicando dentro de la iglesia del Señor. Se sigan multiplicando. Y ya para terminar, ¿puede colocarse en pie? ¿Voy a terminar? Sí. Este libro de la Biblia, mire que estamos grandes, este libro de la Biblia, pero fue cortito, destaca 3 grandes verdades. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es decir, una de las enseñanzas clave en este libro de Tercera de Juan, este pequeño libro de Tercera de Juan, es conocer la verdad y andar en ella. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer a su palabra y andar en ella. Ese es un versículo clave también de este tercer libro de Juan, como también el versículo 5, ser hospitalarios con los que predican el Evangelio. En el caso de la iglesia primitiva, era ofrecerle un lugar donde pasaran la noche, se quedaran un par de días, porque si no, ya si se pasaban 3 días, tenían algunos ciertos dictámenes ellos, que ya era un falso profeta si se quedaba más de 2 días. Era complejo esto, pero cuando veían que eran verdaderos creyentes, ser hospitalario en la iglesia primitiva, es decir, sostener a aquellos que llevan la obra del Señor a tiempo completo. Y un tercer principio, modelar nuestra vida con los principios y ejemplos piadosos como el hermano Gallo y el hermano Demetrio.
Nosotros conocimos ahí en Buin al hermano Demetrio. Calidad de hermano, hasta los nombres, hermano, de pronto impulsan. Faltan niños gallos acá en esta iglesia. ¿Ah? Porque parece que se traspasa el nombre a las personas. Este hermano Demetrio de Buin era pero excelente persona, era un hermano precioso. Bueno, le colocaron así sus padres y resultó ser como este hermano Demetrio. Que el Señor siga siendo glorificado. La iglesia no es perfecta, pero a pesar de las imperfecciones que hay en ella, el Señor sigue trabajando en ella. Sigue trabajando en nuestro medio. Y de pronto si aparece algún diótrefe, hermanos amados, que nosotros podamos darnos cuenta, como el apóstol Juan se dio cuenta, y se pueda establecer lo equivocado de su camino. El Señor nos guarde a nosotros, pero sobre todo Él nos dé la gracia, la sabiduría, para que el testimonio que Él ha implantado en nuestros corazones cada día sobresalga más en nosotros. Dios nuestro Padre Celestial, infinitas gracias te damos en esta hora por esta preciosa palabra, por este precioso tercer libro, Juan. Hemos estado maravillados viendo estos 15 versículos en estas 2 semanas, Señor, y tú nos has dado la bendición de tener un libro completo de la Escritura, verso a verso, estudiado, aprendido para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para que no solamente lo hayamos escuchado, sino también podamos vivir la práctica de lo que verdaderamente quieres tú, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Te agradecemos por la simplicidad de tu palabra. Señor, te pedimos que tú protejas tu iglesia de los hombres malos. Señor, protege tu iglesia de los hombres malvados que de pronto podrían ascender al poder. Señor, tenga misericordia, protege a los fieles de tu iglesia que está diseminada en el mundo entero, de esa gente que de pronto es autoritario y que muchas veces su palabra tiene más poder inclusive que tu palabra. Ten misericordia, guarda tu iglesia a la redondez del mundo. Que tu iglesia tenga un liderazgo de hermanos humildes, sencillos. Señor, que siempre estemos observando el consejo de tu palabra. Que podamos servirte como lo hacían los hermanos que hemos enunciado en esta hora. Siga bendiciendo nuestra iglesia, Señor. Protégenos de todo mal, de todo peligro. Que cada día amemos más la verdad. Porque esa es una de las centralidades de esta escritura, amar la verdad, vivir en la verdad. Y si alguien aún no conoce la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, que pueda conocerle en espíritu y en verdad. Gracias, nuestro Padre Celestial, gracias, 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 Señor, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Y Señor, que no solamente hayamos escuchado estas 2 preciosas enseñanzas, sino que las vivamos, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado el domingo pasado, como este domingo. Graba tu palabra en nuestros corazones y bendice a tu iglesia para tu gloria, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.